Gracias, Ever, primero que nada. Gracias a Tilra primero por haber construido este hermoso predio para sus trabajadores y trabajadoras. Siempre es bueno mirar y reconocernos también en estos lugares, en estos espacios, donde se forja la identidad, no solamente lo hacemos ahora con nuestra militancia, pero todas nosotras o fuimos a algún camping sindical cuando éramos chicas, nos llevaron nuestros padres, nuestras madres, o algún tío, algún abuelo, y vivimos momentos únicos y momentos que no nos vamos a olvidar nunca más. Y ahí tal vez nació esa chispa que después nos hizo ser delegados, delegadas y defensores de los derechos de otros trabajadores y otras trabajadoras. Así que estos lugares tienen un valor superlativo y trascendental, que va más allá del tiempo histórico que incluso nosotros y nosotras como dirigentes y dirigentas hacemos. Así que felicitaciones a toda Tilra por este hermoso predio, un aplauso y gracias por compartirlo con nosotras como siempre. Bueno, muchas gracias a las compañeras que organizaron este encuentro y muchas gracias a Mauro, el intendente de General Rodríguez, un intendente también trabajador, por quien militamos y seguiremos militando también porque creemos que es lo que el pueblo de esta ciudad se merece, hombres y mujeres comprometidos con hacerlo más grande, con hacerlo más lindo, con hacerlo con empleo, con hacerlo con trabajo, con hacerlo con igualdad, ¿no? La verdad que me re sorprendí y me emocioné un montón porque repasé mientras veía las fotos que acá nos regalaron. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todas las compañeras que están acá presentes. Repasé nuestros encuentros de mujeres sindicalistas, ¿no? Y el primero, que se hizo en septiembre del 2016 en el camping de Sansay en Moreno, hace 5 años atrás. Ni nadie sabía, ni se esperaba a nadie ser ni diputado, ni diputada, ¿no, Walter? Ni ocupar ningún cargo, pero ahí estábamos organizando el primer encuentro de mujeres sindicalistas que tenía ese objetivo de visibilizarnos a las compañeras, de fortalecer a las organizaciones sindicales. Esa siempre fue la construcción de mujeres sindicalistas. No sé por qué a veces se asustan algunos compañeros varones si al final el objetivo nuestro es fortalecer al movimiento sindical en la República Argentina. Si queremos un futuro con mayor producción y mayor trabajo digno, la fortaleza de las organizaciones sindicales, que radica en el nivel de legitimidad que tengan en ella sus trabajadores y trabajadoras, tiene que tener a las mujeres delegadas, trabajadoras, integrantes de comisiones directivas, integrantes de cuerpos congresales, de cuerpos deliberativos, como una parte fundamental y estratégica de esas organizaciones sindicales. Nosotras podemos y queremos y hacemos todos los días más fuertes a nuestras organizaciones. Las hacemos más fuertes, más legítimas y por ende más capacitadas para defender el único objetivo que tiene una organización sindical, que es los derechos de los trabajadores y trabajadoras y por ende también de una patria justa, libre y soberana, porque nadie se realiza en una comunidad, en una sociedad que no se realiza. Entonces, recordaba aquel encuentro del 2016 y que dijimos que iba a comenzar una nueva historia para el movimiento sindical en ese encuentro. ¿Se acuerdan? Las miro porque muchas, hace mucho que no nos vemos. Falta el glitter, pero porque estamos empezando, ¿no? Estamos empezando a encontrarnos de nuevo y a vernos de nuevo y a tener estos espacios y estos encuentros. Pero en aquel entonces dijimos que queríamos cambiar esa historia del movimiento sindical. Y después hicimos el segundo encuentro, donde vino Cristina Fernández de Kirchner, nos vino a acompañar, por eso también ella es una de nuestros estandartes, además de ser la vicepresidenta de la Nación, es la conductora también del Movimiento Nacional y Popular en la República Argentina, conductora indiscutible de ese movimiento. Pero bueno, ahí en ese encuentro
que hicimos en el predio de Fatica, en Exaltación de la Cruz, en el año 2017, ratificamos esta visión que tenemos las mujeres sindicalistas del trabajo, del sindicalismo, del movimiento obrero, del país, y además incorporábamos un punto al programa, porque también creemos en un sindicalismo con propuestas, con programas, como La Falda, Huerta Grande, la CGT de los argentinos. Esa es nuestra línea histórica. En esa línea nos inscribimos y en esa línea continuamos también escribiendo la historia, porque esto que estoy contando ahora fueron los 4 años de resistencia al macrismo y nosotras escribimos parte de esa historia. Y así se va a contar a futuro, compañeras. Las mujeres sindicalistas fuimos parte protagónicas de la resistencia neoliberal de los 4 años del macrismo. Y ahí el punto 27 se incorporaba al programa de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras. ¿Y saben qué decía y qué dice ese punto? Simplemente que todo el programa de la Corriente Federal se va a entender y se va a interpretar con perspectiva de género y con un principio de igualdad. O sea, no escribimos nada raro ni nada diferente a lo que creemos. Es el último punto del programa, pero el que está en todo el resto de los puntos, digo yo. Y el tercer encuentro que hicimos fue en Huerta Grande, la provincia de Córdoba, un poco también reivindicando esa línea histórica, planteando también lo nuevo y planteando ese futuro, y lo hicimos en el predio de Molineros. Vino el intendente, me acuerdo, que acá Claudia le mangué una calle para el camping de Molineros ahí de Huerta Grande. Todavía no sabemos si hizo la calle o no, pero en ese encuentro también ratificamos nuestra pertenencia a un proyecto político. Me van a mangar un puente ahora. Así que bueno, Mauro, mirá que... La hacemos la Necochea ahora. Estamos ahí, estamos preparando una lista de reclamos para acá el intendente Mauro, antes de que se retire del encuentro de mujeres sindicalistas. Pero bueno. Me dispersan, compañeras. Bueno, entonces... Después de esos encuentros, en el 2019 militamos la campaña y a eso nos dedicamos, como corresponde, porque integramos primero la patria, después el movimiento y por último las personas. Y en el 2020 vino la pandemia y suspendimos toda nuestra vida. Suspendimos estos encuentros, pero suspendimos toda nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras ganas. Y lo pusimos al servicio de luchar contra un virus que es un problema planetario. Y uno puede decidir qué hacer frente a un problema. Siempre lo que podemos hacer frente a un problema es decidir. Lo que no podemos hacer es esquivar el problema. Y menos cuando se trata de una pandemia mundial. Y nosotros, los trabajadores y trabajadoras, decidimos ponerle el cuerpo y enfrentar esa pandemia. Y ahí es cuando también desde el Congreso de la Nación tomamos la decisión de homenajear a esos trabajadores y trabajadoras que son los verdaderos héroes y heroínas de esta lucha contra un virus que ha profundizado los males que había dejado el macrismo, de desocupación, de pérdida y de cierre de pequeñas y medianas empresas, de pérdida del poder adquisitivo, de despidos, bueno, los grandes problemas de nuestro país que vinieron a ser un problema ahora que sucedía en todo el mundo y se agudizaba con una base rota como nos había dejado el macrismo en la Argentina. Y llega ahora el 2021 y bueno, nos volvemos a encontrar. Que no nos hayamos visto por 1 año y medio no significaba que habíamos desaparecido, compañeras. Entonces, bueno, un aplauso para todas ustedes que estamos de nuevo acá, volviendo a arrancar esa rueda que cuando arranca, tarda, pero cuando arranca, que es imparable, Así que rendir cuentas, siempre decimos con Walter, con el compañero Ortega, rendir cuentas de lo que hemos hecho también en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y muchas cosas se han dicho, se ha dicho lo de teletrabajo, se ha dicho lo de impuesto a las ganancias, que ahora se tiene que actualizar nuevamente el piso, subirlo, quedó en 150, pero la propia ley que escribimos nosotros preveía que en caso de que el índice de inflación hiciera que tuviéramos que incrementar
las paritarias por encima de lo presupuestado, que era un 29% para el 2021, y bueno, como todos y todas sabemos, ese número cambió por las actuales paritarias que se están actualizando. El Poder Ejecutivo debía elevar ese piso de 150 y se está trabajando, y en breve tiene que salir un decreto donde se establezca que el piso va a ser entre 175.000 y 180.000 pesos para quedar por fuera del impuesto a las ganancias. Pero también hubo otra ley que se ratificó, que fue el convenio 190 para erradicar la violencia laboral, y convirtió a la República Argentina en el tercer país del mundo en ratificar este convenio internacional, y la lucha para ello también salió del intersindical contra la violencia que integran muchas de las que están acá, compañeras sindicalistas. También, bueno, la verdad que hay una ley, y hay varias leyes en las cuales hemos aportado desde el movimiento sindical, pero la ley de zona fría, que fue un impulso del presidente de nuestro bloque, el compañero Máximo Kirchner. La ley de zona fría, que implicó un cambio de paradigma para lo que es la política tarifaria con respecto, en el caso puntual de zona fría, del gas. Veníamos de un gobierno de 3.000%, 2.000% de aumento del gas, pasando al congelamiento de tarifas con nuestro gobierno, pasando a un 7% de aumento del gas, o sea, un 7% de aumento del gas, viniendo del 300, 400 hasta el 3.000% que aumentó. Y ahora una reducción de la tarifa del gas de entre el 30 y el 50%, que involucró a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires que quedaron incorporados como zona fría y que van a tener esta reducción en la tarifa del gas. Y ahí Walter hizo una tarea, y que hicieron todos los compañeros y compañeras, aportando la adhesión de las regionales de estos 94 municipios que iban a verse beneficiados con la reducción de la tarifa del gas. El aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. Hay una de las cosas que más interesante tiene este aporte, esta ley, que es que tiene asignación específica. Lo que se recauda de las grandes fortunas argentinas va a ir destinado a cuestiones específicas. No es que va a entrar a las arcas del Estado y después se va a ver qué se hace. No, va a ir para urbanizar los barrios populares, obviamente para insumos sanitarios, y también va a ir para el progresar. Y acá me quiero detener un poco con el progresar, porque también nuestros pibes y nuestras pibas, que mucho se dice el derecho a trabajar, sí, tenemos derecho a trabajar, pero también tenemos derecho a estudiar. Los hijos de los trabajadores y trabajadoras también tienen derecho a estudiar. Y gracias al aporte a las grandes fortunas, 45.000 millones de pesos van a ir a becas Progresar, para que nuestros pibes que se esfuerzan y se sacrifican, porque nosotros sí creemos en el mérito y en el sacrificio, pero sabemos que sin esa igualdad de oportunidades, el mérito y sacrificio va al tacho de la basura, compañeros y compañeras. Entonces, hay otra norma más también redistributiva en favor de los que menos tienen, cambiando de paradigma de aquel gobierno que hacía todo en favor de quienes más tenían, cargando siempre el sacrificio sobre los trabajadores y trabajadoras. La verdad que nosotras no queremos, porque voy a recoger el guante de acá, de la compañera Soles, nosotras lo que nos interesa es que analicemos bien el problema que tenemos en el mundo laboral, en Argentina y en muchos lados del mundo. No es casualidad que la segregación ocupacional que lleva a que tengamos trabajos feminizados con bajos salarios, la administración pública, las docentes, las enfermeras, esto es así. Eso tiene un origen histórico, que es la división sexual del trabajo. La mayoría de estos oficios, estas actividades, son ejercidas por mujeres. Las ramas industrializadas y los cargos jerárquicos de las diversas industrias o empresas o servicios son ejercidas por compañeros varones. Esto no significa criticar que la situación está así, sino que significa analizar el problema para poder cambiarlo. Porque efectivamente nosotros queremos un mundo más igualitario, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Ese es un problema que tenemos, que lleva a que el salario de las mujeres sea
en promedio, un 20% más bajo. Lleva a que seamos más desocupadas mujeres que varones. Lleva a que seamos más subocupadas, lleva a que ocupemos los mayores índices de trabajo no registrado. Lleva a que tengamos que tener políticas desde el ANSES, como la moratoria que Macri había sacado, que bien comentaba Claudia y comentaba Sole, para que sea una política positiva y propositiva donde se nos reconozcan las tareas de cuidado con 1 año de aporte por cada hijo. En caso que se cobre la asignación, 3 años de aporte se reconocerán. ¿Pero por qué el Estado tiene que hacer esta discriminación positiva? Bueno, porque la realidad del mundo laboral a nosotras nos ha reducido a un sector determinado y nos ha expulsado en la gran mayoría del resto de las actividades. Entonces sí, nosotras queremos y necesitamos que estos temas sean discutidos desde los órganos centrales de conducción del movimiento sindical en nuestro país. Sí, necesitamos que esta sea parte de la agenda de la CGT. Claro que necesitamos que esta sea parte de la agenda. A nosotras nos interesa más que se discutan nuestros problemas y que conformen la discusión estratégica que tiene que tener el movimiento obrero organizado con la sociedad, con el Estado y con los empleadores, que nos pongan en la foto. A nosotras no nos interesa estar en la foto, compañeras. A nosotras nos interesa, como bien decía Claudia, trabajar, que es lo que hacemos todos los días para tener una sociedad y un país más igualitario. Entonces, por eso es que decimos que queremos que haya compañeras. Y que para nosotras cualquier compañera que lleve estas banderas, cualquier compañera que reivindique la igualdad en el mundo laboral, cualquier compañera que bregue por cerrar las brechas, cualquier compañera que bregue para que no haya segregación ocupacional, va a ser una compañera representativa para nosotras. Y si lo hace un compañero, también va a ser representativo para nosotras. Lo que sí, nosotras tenemos voz. Hace rato que tenemos voz. No necesitamos que hagan reforma a los hombres para darnos participación a las mujeres. Necesitamos que nos pregunten. Necesitamos que nos pregunten, que nos participen, que nosotras sí podemos tomar decisiones y podemos opinar y podemos resolver. Porque así lo hemos demostrado en cada una de las organizaciones sindicales en las que hemos y seguiremos participando. Compañeras, hay una elección que ganar. Hay una elección que ganar. Tenemos que salir a convencer, como siempre. Es una elección con barbijo, pero el convencimiento y hablar no nos lo va a tapar ninguna pandemia ni ningún barbijo. Entonces, compañeras, a convencer a quien tengamos cerca, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos. Si no podemos ir a golpear muchas puertas, estoy seguro que en algún domingo nos encontramos en alguna cena familiar, en algún almuerzo familiar. Estoy segura que algún cumpleaños participamos. Estoy segura de que nuestros lugares de trabajo, que son grandes territorios, los lugares de trabajo son nuestros territorios. Nosotros ahí es donde ejercemos y desarrollamos nuestra militancia. Entonces, en nuestros territorios también tenemos que convencer y hacerle entender a nuestros trabajadores y trabajadoras que no es lo mismo que nos gobierne Macri que nos gobierne Alberto y Cristina. Así que, compañeros y compañeras, toda la fuerza, más la de las mujeres, que en los momentos difíciles es cuando menos claudica y cuando más le pone el cuerpo. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros.